Nosotros, las personas comunes y corrientes, solo tenemos un poder, un día cada 4 años, un día donde nos dan la llave para abrir la puerta, que nos va a llevar al abismo o nos va a llevar a empezar un camino de prosperidad o de esperanza. Ese día lo menos que podemos hacer es coger esa llave, pararnos e ir a hacer lo que tenemos que hacer. Y hay otro... Que hay que votar. Porque yo más miedo le puedo llegar a tener a seguir como estamos al virus. Porque con el virus, póngase la mascarilla, tírese un poquito de alcoholcito y tenga las precauciones y no le va a pasar nada. ¿Qué te hace pensar a ti que aquella persona que hace 4 años nos vendió a este actual presidente, hoy tenga la capacidad para poder decidir por nosotros y sentarnos nuevamente a otro presidente, del cual inclusive desconfía? No lo deja hablar ni siquiera en sus spots publicitarios. ¿De qué estamos hablando? No va a 2 de los 3 debates que existen. ¿De qué estamos hablando? Parece que el carisma inspirador, generalmente rebelde, no es lo suficientemente rebelde y no hay carisma detrás de ello. Por ende, hay que desenmascarar. Esta pelea no es de Guillermo Lasso con Rafael Correa, porque lo tratan de poner en holograma, en cartulina, lo suben en los camiones con imágenes. No, esta pelea es de Lasso frente a Arauz. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Porque hay un dicho y que tiene un sentido bastante profundo desde el punto de vista de la neurociencia, que dice más o menos que es malo conocido. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Ok. Cuando usted hace la pelea Lasso-Arauz, el malo conocido es Lasso. Y el bueno por conocer es Arauz. En ese momento, justamente el inconsciente colectivo favorece a Lasso. Pero cuando metes en el escenario a Rafael Correa, ahí se invierten las cosas. El malo conocido termina siendo Rafael Correa y el bueno por conocer termina siendo Lasso. Entonces es muy importante que la conversación, que lo traten de desenmascarar, sacándolo a la palestra, poniéndolo frente a frente, decirle aquí, ahora, tú y yo. Okay. Vamos a demostrarlo. Eso es un tema de persona a persona. Qué interesante. Hay una sola curiosidad. ¿Por qué dejas fuera a Yacu? Lasso, Arauz, ¿ya está Yacu fuera? No necesariamente, pero yo creo que justamente por lo que decía anteriormente, el cerebro es comparativo, estoy hablando del 1-2. Ya. La pregunta es, ¿quién hizo que esta sociedad haya sido tan violenta? Y ahí es donde hay que poner el dedo. ¿Quién puso la droga en manos de los distribuidores sin necesidad de poderlos capturar porque fueron presentados como consumidores? ¿Quién desprotegió al Ecuador presentando a las FARC como fuerzas beligerantes? ¿Quién nos dejó sin radares un buen tiempo? ¿Quién hizo refinerías inexistentes para que fueran utilizadas como pista para aviones narcos? Pero no volvemos a lo mismo de antes. ¿Cómo le hago entender esto a la gente que dice todos son corruptos, pero estos son corruptos que hacen y estos corruptos que no hacen? Hay presidentes o que facilitan las cosas o que de alguna manera le ponen 2 manos a la tendencia y aguantan este tipo de dolores. Entonces preguntémonos si los que hemos tenido han sido facilitadores y socios del que mata, roba, secuestra, o de la ciudadanía que es la víctima. Usted habló de miedo es manipular. Yo le voy a decir que no, cuando el miedo es real, cuando hay una situación que de verdad lo amerita. Usted no va a definirse como manipulador si le dice a sus hijas, cuidado, te caes del balcón. Hay un miedo y un peligro real. Por ende, no es manipulación, es todo lo contrario. Es hablar guía, con la verdad. Es advertencia, es ilusión. Es guía, es verdad. ¿A qué miedos apelar en esta circunstancia para no equivocarnos? Miedos y dolores. Miedos y dolores. Primero, el hecho de que si estamos en un estado de rebeldía, lo que yo creo que no se ha hablado es el tema de que si la gente siente rebeldía, debemos de apelar a que nadie te imponga nuevamente un presidente. Esa es la primera cosa. Porque si yo estoy hablando, si las sociedades lo que no quieren es estas autoridades que te digan qué hacer, entonces justamente entremos por la herida y decirle a la sociedad que nuevamente no te impongan a nadie. Segundo,
peor aún, alguien que de alguna forma está fuera y que no vive las mismas realidades que tú vives aquí en el Ecuador. Siempre se habla entre el nacionalismo y el extranjero. Bueno, justamente hoy la persona que quiere sentar a otro presidente de la República en el Ecuador ni siquiera vive en el Ecuador. Una cosa es hacer la referencia de Venezuela y otra cosa es decir algo como: aquellos que dejaron sin petróleo a Venezuela, sin azúcar a Cuba, sin carne a Argentina, hoy quieren venir y dejarte sin tu plato de arroz. Es diferente porque ya no, la atención selectiva del cerebro no termina allá, termina acá, con tus emociones, con tus sensaciones, con tu realidad, con tu idiosincrasia. Eso es lo que hay que resolver, o debería de resolver alguien de manera creativa en la comunicación para de alguna forma conducirlo. Pero la atención tiene que ser el aquí y el ahora. Mire usted, el discurso más irracional y más inspiracional siempre va a ser el de la izquierda. ¿Ok? ¿Y sabe cuáles son las herramientas que utilizan? Hablar o del pasado o del futuro, jamás del presente. Lo que nosotros o las personas debemos de hacer cuando estamos de alguna forma en el lado opuesto es poner la atención en el presente, en el aquí, en el ahora. Estamos en una situación donde quizás no estamos entre votar a algo que nos genera miedo y a alguien que de alguna forma nos inspira. No, quizás ninguno nos inspire. Pero el punto es hacia dónde queremos llegar y qué es lo que ha pasado en los últimos 14 años. ¿Quién ha estado del otro lado de la orilla en los últimos 14 años? Ya, ¿qué le diría a la gente que cree que esa es la mejor opinión a ese pequeño nicho de allí? ¿A cuál pequeño nicho? Al grupo de indecisos propenso a votar por Lazo, pero no decidido a votar por Lazo. Que siempre se puede estar peor. ¿Y cómo lo demuestro? Siempre se puede estar peor. Hay un sesgo. Es que venimos diciendo años y nunca ha pasado. Se iba a caer la dolarización, el cataclismo por el Ecuador. Hemos estado hasta en la pobreza extrema, no en la miseria. No hay lo que hay en Venezuela, crisis humanitaria, por Dios. Según detectó Guillermo Lazo, entre comillas, apenas hay 300,000 familias que pasan hambre. Antes no había hambre, antes había desnutrición. Es decir, se comía mal, ahora no se come. ¿Cómo le demuestras eso? Bueno, primero 300,000 personas se han desafiliado del IES porque ya no están trabajando. Son 300,000 personas multiplicadas por 4.3 aquellos que hoy están sufriendo una crisis hambre. Transitoria, esto va a repuntar cuando pase el COVID. No, mire, Carlos, este tema indudablemente en estos 14 o 15 últimos días tiene que ser un tema inspirador por los candidatos, sí, pero también tenemos que evidenciar un miedo mayor. Siempre se puede estar peor. A esa parte vamos a entrar cuando... Y es lo que realmente esas asociaciones de cómo ocurrió esta historia hasta el punto en el que estamos hoy, es la historia que hay que contar. Sí, esa historia que no han contado, que usted está contando, que yo estoy ayudando, vamos a entrar al volver. ¿Sí? Escogemos entre qué estamos, o no hay ningún dilema el 7 de febrero. No, indudablemente hay un dilema. Ese dilema es entre dos personas. La una, que puede ser que no sea tan inspiradora, que puede ser que no sea el candidato ideal que alguna vez soñaste, pero que está dando la cara, que habla de empleo, que es lo que la gente necesita, que es alguien que te puso un vicepresidente médico porque sabe que estamos en medio de una pandemia y que hay una crisis de salud, sabiendo que ese candidato a vicepresidente no le pone ningún voto, pero que muy probablemente, sin quererme meter en la mente de por qué lo hicieron, quizás lo hacen porque eso nos puede traer tranquilidad a los ciudadanos. Entre eso y alguien que no quiere dar la cara.